Muy bien, muchas gracias. Ahora sí ya estamos listos para iniciar. La alabanza de hoy nos acompañaron algunos salmos. Vamos a leerlos. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo siguiente es solamente un extracto de los siguientes salmos. El Salmo 45 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Un salmo muy profético, hablando de Jesús. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Estad quietos y de conocer que yo soy Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová es el Altísimo, temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. Salmo 85. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Eso lo dice el Salmo 85. Bueno, pues ahorita más adelante vamos a ver por qué nos acompañaron estos salmos durante la alabanza. Esta es una historia, estamos hablando este trimestre de lecciones en el desierto. Este acontecimiento está narrado en Números capítulo 16. Quizás algunos sepan de él, quizás otros, yo me cuento entre ellos, se nos escapan muchos detalles. Créanme que en esta semana al leerlo reconocí la historia. Debo de declarar que si me hubieran preguntado hace algunos días sobre de qué se trataba la rebelión de Coré, hubiera fallado en mucho, así que espero que podamos tener algunos detalles interesantes. Números 16, la rebelión de Coré y su castigo. Un levita descendiente de Keat o de Coat, llamado Coré, hijo de Ishar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, se rebelaron contra Moisés. A ellos se les unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de privilegios, todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros.
¿por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado y puede presentarle las ofrendas. Solo podrá presentarle ofrendas a aquel a quien él escoja. Ubiquémonos en la historia. Ya hemos repetido muchas veces, el pueblo salió siendo esclavo de Egipto, fueron a encontrar la tierra prometida, mandaron 40 espías, estos dudaron en su fe y entonces Dios les hace ver que no estaban listos para tomar la tierra prometida y les dice: por cada uno de los espías que fueron a revisar la tierra, vagarán un año en el desierto, 40 años habrían de vagar. Los primeros días, no han pasado ni siquiera unos meses y empieza a gestarse esta rebelión. Si la entendimos, la historia es muy clarita. Este hombre, de nombre Coré, dice la escritura, la acaban de leer, que era un hombre reconocido, era un hombre que tenía cierta fama. Y empieza a hablar con otros, más o menos nos imaginamos la conspiración, ¿no? Se juntaban en su casa y decían: bueno, pues salimos de Egipto, ¿qué andamos haciendo aquí? Este Moisés y este Aarón, ¿quiénes son? Advenedizos, ni siquiera los conocemos, vamos a tomar nosotros el control. Y entonces se acercan directamente con Moisés y le hacen este cuestionamiento. O sea, ¿qué autoridad tiene sobre nosotros? En realidad, todo el pueblo ha sido consagrado a Dios. ¿Tú por qué estás de frente? ¿Por qué son ustedes los que están en la puerta del tabernáculo? ¿Por qué son ustedes los que tienen que hacer el sacrificio? ¿Qué no podríamos hacerlo alguno de nosotros? Y la respuesta de Moisés es muy interesante. Se hinca, se postra, es la forma correcta, es decir, pone su frente sobre el suelo, en el suelo, y cuando se levanta le dice: mira, el día de mañana Dios va a elegir quién es el que verdaderamente está consagrado y le puede ofrecer sacrificios. La historia continúa. Hagan la siguiente: traigan los incensarios de Coré y sus compañeros, pónganle brasas, échenles incienso y colóquenlos mañana delante del Señor. El hombre a quien el Señor escoja es el que le está consagrado. Basta ya, levitas. Luego dijo Moisés a Coré: óiganme, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes de entre el pueblo de Israel, y que estén cerca de él y se ocupen de los oficios del santuario del Señor y presten este servicio al pueblo? El Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de él, y ahora ambicionan también el sacerdocio. Realmente Aarón no es nadie para que hablen mal de él. Es contra el Señor contra quien tú y tus compañeros se han rebelado. ¿Clara la declaración? Bueno, me parece una imagen enseguida para los colegas. Este era el campamento de los israelitas. Así se acomodaban. No era una procesión desordenada, ¿ok? El centro, y ese era el mensaje, el centro de todo el pueblo era el tabernáculo, lo cual representaba la presencia de Dios. Ya sabemos que tenía dos espacios, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo podrían entrar los sumos sacerdotes, allí ofrecían algunos oficios, hacían algunos sacrificios. A la derecha dice Moisés y Aarón, y hay una pequeña puerta. Ellos estaban al frente y ahí estaba una mesa donde los hombres venían y entregaban su sacrificio, y quienes hacían el sacrificio eran solamente Aarón y sus hijos. Esto se refiere a las familias. ¿Cuántas familias, que son los cuadritos representados ahí, cuentan? 12. Los 12 hijos de Israel son las 12 tribus, y así tendrían que estar acomodados, ¿eh? Al este estaban Judá, Isaacar y Zabulón. Al oeste estaban Benjamín, Manasés y Efraín. En el norte Dan, Aser y Neftalí. Al sur Gad, Simeón y Rubén. Esos numeritos que ustedes ven ahí es el censo, y son los varones adultos que pertenecían a cada tribu. ¿Cómo se llama el libro que estamos leyendo? Números. Así que este libro tiene una intención censaria. Quiere saber cuántos hombres estaban ahí. Si multiplicamos quizás por un número similar de mujeres y quizás 2 o 3 niños, el pueblo era muy numeroso. Detalles también interesantes, ¿ok?
en los cuadritos que tienen alrededor, encuentran la tribu de Leví. ¿Qué no es una tribu importante, la tribu de Leví? Quizás de las más importantes. ¿Por qué no está ahí? Bueno, vean al sur. Hay dos cuadritos grises. Manasés y Efraín no eran hijos de Israel. Eran nietos, hijos de José. José debería de ser una tribu y Leví otra, y así completaban los 12 hijos. Pero José se convirtió en dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, y en realidad Leví no contó como tribu. ¿Saben por qué? Porque no tenían herencia, porque ellos no iban a tomar tierra en posesión, ellos iban a servir siempre al tabernáculo. Y entonces se acomodaron así. Vean el tabernáculo y alrededor hay 3 nombres, porque Leví tuvo 3 hijos, Merari, y entonces era una familia pequeñita, los meraritas. Gerson, en la parte de atrás, los gersonitas, y abajo estaban los de Coat, los coatitas. ¿Ok? Acuérdense que le acaba de decir Moisés. A ver, Coré, hijo de Coat, ¿de veras despreciaste este privilegio que Dios te dio de estar cerca? Ustedes son los que rodean el tabernáculo, y les dio una orden precisa. Cuando se movía la nube, cuando avanzaba la columna de fuego, entonces los primeros que tenían que hacer la obra eran los meraritas, y empezaban a doblar la tienda del tabernáculo. Y entonces los gersonitas empezaban a hacer las maletas, y los coatitas entraban al final y eran los responsables de cargar los objetos sagrados: el arca de la alianza, el candelero de 7 brazos, el incensario de oro. Ellos tenían ese enorme privilegio. Ni siquiera lo podían tocar. Tenían toda una rutina para envolverlo con pieles, cargarlo con palos, porque era santo, y ellos habían sido depositarios de esta responsabilidad. Pero ahora, dice Moisés, ¿también quieren el sacerdocio? Ahora no se conformaron con eso, ahora quieren venir en contra de Aarón y quitarle sus funciones para ustedes hacer las funciones de sacerdocio. No es contra Aarón, su problema no es Aarón. Ustedes se están rebelando directamente contra Dios. ¿Avanzamos en la historia? Luego Moisés mandó llamar a Datán y Abiram. Recuerdan que la rebelión la estaban urdiendo estos 3 personajes. Estos eran hijos de Eliab, pero ellos le respondieron: no queremos ir. Regrésame, por favor, que no dije un detalle. Regrésame a la diapositiva anterior. ¿De quién eran hijos Abiram? De Rubén. Ubiquen la tribu de Rubén ahí en el diagrama. ¿Qué tan cerquita dormían de los coatitas? Ya saben cómo se gestó la rebelión. Aquí está Rubén y enseguida estaban los coatitas. Y entonces ellos se ponían de acuerdo, y en la noche seguramente platicaban y decían: no estamos de acuerdo, ¿cómo nos trajeron hasta acá? Mejor vamos a rebelarnos, porque todo el pueblo somos santos, Dios nos ha consagrado a todos, todos salimos, todos hemos pasado el mar, ¿por qué estos 2 están al frente de nosotros? ¿Ven? Regresemos al punto. Moisés entonces les habla a estos 2, que por cierto son hijos del primogénito. Lo mencionamos en la mañana, y quizás eso les daba a ellos un poquito de derechos según su costumbre o su cultura. Pero ellos dijeron: no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corrían como el agua para hacernos morir en el desierto? ¿Que además quieres ser nuestro jefe supremo? Tú no nos has llevado a ningún país donde la leche y la miel corran como el agua, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? No, no iremos a verte. Estaban emberrinchados Datán y Abiram. Verso 15. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: ojo, no aceptes sus ofrendas. Yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno, y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos. Después Moisés dijo a Coré: preséntense mañana tú y tus compañeros delante del Señor. Aarón también estará ahí. Que cada uno lleve su incensario y le ponga incienso. Tú y Aarón llevarán también su incensario y lo pondrán junto con los otros 250 delante del Señor.
Vamos a hacer esta competencia, a ver a Dios a quién elige de entre Coré o Aarón. Entonces cada uno tomó su incensario, le puso brasas e incienso y se colocó junto con Moisés y Aarón delante de la tienda del encuentro. Coré ya había reunido contra ellos, ¿a quiénes? ¿No a los 250? Ahora ya estaba todo el pueblo frente a la tienda del encuentro. Y entonces fíjense el milagro. ¿Qué dice? La gloria del Señor se apareció entonces ante todo el pueblo. ¿Cómo lo imaginan? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo imaginan ustedes? ¿Una espesa nube como la que llenó el templo cuando lo inauguró Salomón? Bueno, bajó esa presencia, sintieron esa presencia cuando ellos estaban frente al tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, se dirigió a ellos, verso 21, apártense de ese pueblo que voy a destruirlo en un momento. ¿Lo leí bien? A ver, se le puso todo el pueblo, ahora están en contra de Moisés y Aarón, su familia, ¿verdad? Y entonces baja la presencia de Dios y se oye la voz que dice, Moisés y Aarón, háganse un ladito, que voy a acabar con este pueblo, pero en un momentito. Moisés estaba muy enojado hace un momento, ¿verdad? Verso 22, pero ellos, ¿qué hicieron? Inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, dijeron, oh Dios, tú que das la vida a todos los hombres, ¿vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? El Señor respondió a Moisés, diles a todos los israelitas que se aparten de la tienda donde está Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó, seguido por los ancianos de Israel, y fue a donde estaban Datán y Abiram. Entonces le dijo al pueblo, apártense de las tiendas de esos hombres perversos y no toquen nada de lo que les pertenece, no vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. ¿Entendimos esta parte? Son secciones difíciles, oscuras del Antiguo Testamento, porque vemos a un Dios airado y no nos gusta ver ese rostro de Dios. Bajó indignado, porque recuerden que dijo Moisés, ¿estaban contra Moisés y Aarón o estaban directamente en contra de la voluntad de Dios? Un Dios que los acababa de sacar con mano fuerte, con brazo extendido, 10 plagas, les abrió el mar para que pasaran en seco, les alimentaba todos los días con maná, hacía que parvadas de codornices llegaran para que ellos fueran alimentados, sacó agua de la roca, y luego se levantan para decir que no quieren la voluntad de Dios. Todo el pueblo está ahí, que son fácilmente manipulables, y entonces le dice, voy a acabar con todos. Moisés y Aarón le dicen, no acabes con todos, son unos cuantos hombres, es el pecado de unos cuantos. Bueno, no se dirige al pueblo y le dice, bueno, ve y diles que se quiten de ahí, que se aparten de ahí porque sí voy a destruirlos. Y les da la oportunidad al pueblo de que se separen y les dice, no toque nada, no vaya a ser que si tocan algo también ese pecado les pueda alcanzar a ustedes. El pueblo se apartó de donde estaban Coré, Datán y Abiram. Datán y Abiram estaban a la entrada de su tienda con sus mujeres y sus hijos. Y Moisés continuó, con esto les voy a probar que es el Señor quien me ha enviado a hacer todas estas cosas y que no las hago por mi propia voluntad. ¿Qué es lo que está tratando de mostrar Moisés? Yo aquí no tengo nada que ver, yo aquí solamente soy un servidor. Con esto les voy a demostrar. ¿De qué se trataba? Si estos hombres mueren de muerte natural, como los demás hombres, es que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario, ¿cómo qué? Que la tierra se abra y se trague a estos hombres con todo lo que tienen y caen vivos al fondo de la tierra. Entonces, ¿cómo Dios podría hacer eso? Entonces sabrán que solamente es Dios. Ustedes sabrán que son estos hombres los que han menospreciado al Señor. En cuanto Moisés terminó de hablar, ¿qué pasó? La tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con sus familias y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse y así fueron eliminados de entre los israelitas. Son historias poco conocidas porque las leemos y decimos, híjole, ojalá no estuvieran en la Biblia porque son bien difíciles de explicar. Pero ahí están. Y esa es la historia que ocurrió
y el castigo de Dios es literal, se abrió la tierra y se los tragó. A ver qué más tenemos de esta historia. Al oírlos gritar, todos los israelitas que se encontraban alrededor salieron corriendo y diciendo: no nos vaya a tragar la tierra a nosotros también. Además, el Señor envió un fuego que mató a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ojo, ordena a Eleazar, hijo de Aarón, o sea, un sacerdote, que saque los incensarios de entre los restos del incendio y que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos. Los incensarios de estos hombres que han muerto por haber pecado han quedado consagrados porque fueron usados para presentar incienso delante de mí. Veamos lento, está bien interesante esto, ¿eh? Había además atrás 250 hombres que se atrevieron a tomar sus candeleros, a echarles brasas y empezar a quemar incienso, y entonces hacían un movimiento ondular para decir: estamos alabando a Dios. Y cuando se abrió la tierra y se tragó a Coré y a sus familias, a Datán y a Abiram y sus familias, un fuego llegó y los consumió y cayeron los candeleros. Y la orden de Dios enseguida es: tú que eres sacerdote, ve y recoge esos incensarios, porque esos incensarios son santos, porque fueron utilizados para honrarme a mí, aún en manos de gente pecadora. Enseguida dice: conviertan pues ese metal ¿en qué? En láminas para recubrir el altar. ¿Cuál era la intención? Que sirva de advertencia a los israelitas. El sacerdote Eleazar recogió los incensarios de bronce que habían presentado los hombres que murieron en el incendio y ordenó que los convirtieran en láminas para recubrir el altar. El altar, la mesa que se ponía para hacer los sacrificios, estuvo recubierta por todas estas láminas de bronce que salieron de aquellos incensarios. ¿Cuál era el recuerdo cuando las familias llegaran? El sacrificio al Señor es santo, a pesar de aquellos que lo ofrezcan, si esos fueran pecadores. ¿Se entendió la moraleja? ¿Lo que quería enseñar? Bueno, ahorita lo vamos a retomar. Esta fue una advertencia a los israelitas de que nadie, aparte de los descendientes de Aarón, repito, nadie sino los descendientes de Aarón, podían acercarse al altar para ofrecer incienso al Señor. De lo contrario, le pasaría lo que a Coré y a sus compañeros, y todo se hizo tal como el Señor se lo había ordenado a Eleazar por medio de Moisés. Al día siguiente, todo el pueblo, también esta parte es muy interesante, acaba de suceder un hecho espantoso. Al día siguiente, todo el pueblo de Israel empezó, no entendieron nada, a hablar contra Moisés y Aarón, y decían: ustedes están matando al pueblo del Señor. Y todos se arremolinaban alrededor de Moisés y Aarón, pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En ese momento, la nube la cubrió y se apareció de nuevo la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro. Y el Señor le dijo a Moisés otra vez: apártense de toda esta gente, porque los voy a destruir en un momento. Segunda oportunidad. Moisés y Aarón entonces se volvieron a inclinar hasta tocar el suelo con la frente. Moisés le dijo a Aarón: trae tu incensario, ponle brasas del altar y échale incienso. Vete enseguida a donde está el pueblo y pide a Dios perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido y la plaga ya comenzó. Aarón hizo lo que le dijo Moisés, se fue corriendo a donde estaba el pueblo reunido. La plaga enviada, no sabemos qué era, pero estaban cayendo, estaban muriendo desde ese momento. La plaga enviada por Dios ya estaba haciendo estragos entre el pueblo. Entonces Aarón puso incienso, pidió a Dios perdón por el pueblo. Luego se colocó entre los que ya habían muerto y los que aún estaban con vida. ¿Y la plaga? ¿Imaginamos la escena? ¡Qué impresionante! No sé qué tipo, una radiación especial, una situación extraña hacía que se enfermaran y estuvieran cayendo
estaban rapidísimo tratando de calmar la ira del Señor, y entonces el sacerdote se pone en medio. De este lado están los que están muriendo y de este lado están los que están vivos, y entonces con su incensario le dice al Señor: perdónanos. Y la plaga cesó. Verso 41. Aunque ya para ese entonces habían muerto, duele hasta leer el número, 14,700 personas, sin contar los que habían muerto antes durante la rebelión de Coré. Cuando la plaga terminó, Aarón volvió a la entrada de la tienda del encuentro para reunirse con Moisés. Amén. Yo creo que todos nos quedamos, bueno, pero ¿por qué está esa historia ahí? ¿Qué nos quiere enseñar? Vamos a ver algunas cosas. La rebelión de Coré, vamos a ver. Primero, su primer gran pecado, ¿cuál era? Que era un hombre que tenía influencia, que tenía el privilegio de estar junto a la tienda del testimonio, que era junto con su familia los encargados de transportar los utensilios más sagrados del pueblo, pero no estaba conforme. Quería, ambicionaba poder y autoridad. ¿Qué más era su pecado? Fue contra Dios su rebelión y no contra Moisés y Aarón. Vamos, ¿en qué consistía su rebelión o su enojo o su molestia? Bueno, seguramente había un orgullo desmedido, había inconformidad, no estaba contento con la parte que le correspondía hacer, y además causó una gran murmuración. Me voy a detener, hermanos, para que ustedes me digan, ¿cuál de esos pecados les parece tan impresionante? Era un violador, era un asesino serial, era un narcotraficante, era un hombre como usted y como yo, que muchas veces no estamos conformes, que murmuramos con nuestra realidad, que dudamos y decimos: ¿por qué Dios? ¿Por qué Él y no yo? ¿Qué tanto era su pecado? Porque utilizó palabras que a veces nosotros hemos utilizado. ¿Por qué ellos están queriendo dirigir al pueblo si todo el pueblo es santo? ¿Qué tan mal estaba? No, pero escondía orgullo, escondía una sensación de dolor interna, no estar contento con el lugar que Dios le había dado. Ese es el gran pecado. Así que levantemos la mano para decir: no estaré yo cometiendo los mismos errores en mi vida. No estaré yo quizás ambicionando lo que no me corresponde. Quizás no estoy feliz con este espacio que Dios me ha regalado, con el privilegio de tomar los objetos sagrados y encaminarlos. Esa es la parte que me corresponde. Deberías de estar feliz con eso. Así que mi enojo no es contra el jefe de la compañía. Mi enojo no es contra la persona que me maltrata. Mi enojo es contra algo que yo no he sabido resolver. Por último, de ese pecado hubo consecuencias. ¿Qué tan graves, hermanos? La muerte de 14,600 personas. La muerte de él y sus familias. Así que el pecado trae como consecuencia grave la muerte, y nosotros tendríamos que tener en cuenta eso. Pero la pregunta que subyace es: ¿está bien un Dios que castigó a ese nivel? Y la pregunta la va a repetir Pablo cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 3. ¿Es injusto Dios que da castigo? Porque mucha gente, cuando usted lea la historia de la rebelión de Coré, le va a decir: ese Dios sanguinario, ese Dios injusto, ¿cómo es posible que haya abierto el mar y los haya asesinado? Y oímos eso y decimos: híjole, ¿qué palabras utilizo? Pues muy fácil, hermanos, muy fácil. Dios dijo desde el principio: la rebelión contra mí merece la muerte. Así dice la ley. Así que todo pecado tiene como consecuencia la muerte. Así que Dios ha sido mucho más misericordioso al permitirnos seguir viviendo aún dentro de nuestra rebelión. Se rebelaron, hay muerte sobre ellos, pero detrás de esto hay un Dios misericordioso que escucha
a un Moisés que postrado le dice, todo el pueblo va a morir, y dice, bueno, no, aquí tienen la oportunidad, sepárense y no les va a traer el mismo mal. Y aquellos no se quisieron ir, se quedaron. La consecuencia es a sus acciones y no por un Dios violento que pierde el control. ¿Queda claro? Y el segundo día otra vez, el pueblo no quiere entender, la rebelión contra mí es muerte, así que sepárense porque los voy a destruir. Ten misericordia de ellos, ¿ok? Pero las consecuencias están ahí. ¿Es Dios un Dios injusto? No, es un Dios perfectamente justo. Sería injusto que después del pecado de rebelión no trajera consecuencias. ¿Fui claro en lo que quise decir? Es como si un juez se presentara un hombre confeso, asesino, y dijera, bueno, pero como es de mi familia, le concedo el indulto. Es que lo amo mucho, es que es mi hijo. Alguna vez escuché esta, que seguramente es una historia ficticia, pero que nos puede hacer entender sobre el juicio de Dios. Había un juez justo, duro. En un pueblo llegaron y dijeron, encontramos a este joven que golpeó y por error asesinó a otro de sus amigos y lo traemos aquí para que sea condenado. Y cuando volteó a ver, era su hijo. ¿Qué haría usted? Tiene la oportunidad de marcar sentencia. ¿Justo sería? Castigar. Justo sería castigar. La historia de Dios es esta. Aquel que está sentado merece la muerte. Y cuando Él golpea el martillo para decir su sentencia es muerte, se baja del estrado, ocupa el lugar y muere por Él. Esa es la historia de Jesús. Pero esta historia nos demuestra que el castigo merecido por nuestro pecado es la muerte. ¿El último? ¿Sí? Mi pregunta es, ¿qué detuvo la plaga? Ahí estaban las consecuencias, estaban muriendo rapidísimo, 14,600 en apenas unos minutos. ¿Qué detuvo esa plaga? Ya se le está diciendo aquí en cortito, arrepentimiento. Creo que no. Porque el pueblo no sabía qué estaba pasando. No tuvo tiempo de entender que tenía que arrepentirse. Fue Aarón en medio, con su incensario, su intercesión, que detuvo la plaga. Yo sé que usted ya está llegando a la conclusión de esta predicación. Yo tengo una segunda historia, espero que no se me cansen. Números 17. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, ordena a los israelitas que cada uno de los jefes de tribu traigan un bastón, una vara. O sea, 12 bastones en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su bastón, y en el bastón correspondiente a la tribu de Leví escribirás el nombre de Aarón. Pues debe haber un bastón por cada jefe de tribu. Los colocarás en la tienda del encuentro frente al arca de la alianza, que es donde yo me encuentro con ustedes. Voy a hacer que retoñe el bastón de mi elegido, y así los israelitas no seguirán hablando mal de ustedes delante de mí. Moisés dijo esto mismo a los israelitas, y cada uno de los jefes de tribu le dio una vara, reuniendo así 12 varas en total. Entre ellos estaban también el bastón de Aarón. Moisés colocó los bastones delante del Señor en la tienda de la alianza. Vamos a ver qué ocurrió. Y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio que el bastón de Aarón, léanlo, correspondiente a la tribu de Leví, ¿qué había pasado con él? Empezaron a salir ramas y hojas. Había echado retoños, dado flores y tenía almendras maduras. ¿En cuánto tiempo? Ahí investigué cuánto dura un almendro para dar. Si alguien lo sabe, dura 7 a 9 años para dar su primer cosecha. Y en el año, desde su floración hasta dar almendras que abren, duran 7 a 9 meses. Y todo eso ocurrió en ese momento.
Entonces Moisés sacó la presencia del Señor todos los bastones, se los mostró a los israelitas. Después de verlos, cada uno tomó su bastón, yo le agregaré disimuladamente, y se fueron. Entonces el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner el bastón de Aarón dentro del arca de la alianza y guárdalo ahí como advertencia para este pueblo rebelde. Así harás que dejen de hablar mal de delante de mí y no morirán. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó, pero los israelitas dijeron a Moisés: estamos perdidos, todos vamos a morir. Todos los que se acerquen al santuario del Señor mueren. ¿Acaso vamos a morir todos? Y esta es la tercera vez que el pueblo no entiende nada. Después de ver este gran milagro, unas preguntas. Esta vara, que era un bastón de mando, que reverdeció, es la misma con la que se hicieron algunos milagros. Recuerdan que fue clavada y se abrió el mar, fue aventada delante de Faraón y se convirtió en serpiente. Estos milagros han estado acompañando y parecería ser que es la muestra de un Dios que respaldaba a Moisés y Aarón. Primero, los que se rebelaron fueron castigados, pero los que eran fieles, Aarón y Moisés, les da esta parte de: ¿cómo van a saber que ustedes son mis elegidos? Pongan los bastones. Y esa reverdeció como un árbol de 9 años. ¿Les queda claro al pueblo que ellos son los líderes? Debió haberles quedado claro, pero al final ellos simplemente bajaron sus manos, se pusieron en modo pesimista y dijo: todos los que se acercan a Dios mueren. Ay de nosotros, no tenemos esperanza. Dios le dijo: guarda este bastón que reverdeció dentro del arca del pacto. Y ustedes me van a recordar cuáles eran los otros 2 objetos que estaban guardados en el arca del pacto. Las tablas de la ley y un poco de maná. ¿Ok? Así que, ¿qué nos enseña esta última parte de la historia? Están representadas las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, la vara de Aarón que reverdeció y un poco de maná, que no sabemos si era así, pero ahí está la imagen que yo encontré. Estemos listos, hermanos. A ver, ¿qué significado tiene eso para nosotros hoy? Número 1, ya lo dijimos, primera realidad de la historia: el pecado trae consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Dios perdonó al pueblo gracias a la intercesión de un solo hombre, en este caso el sacerdote Aarón. La esperanza de un renacimiento es lo que significa la vara de Aarón que reverdeció. Es una nueva esperanza. Este palo seco, Dios le puede dar otra vez vida. El mensaje de toda esta historia es Cristo. Porque todas las historias de la Biblia apuntan hacia Cristo. Cristo es el arca del pacto. Cristo es quien nos acerca al Señor. Cristo es quien hace que la presencia de Dios esté con nosotros. Y están dentro del arca 3 cosas. ¿Qué significa el maná? Bueno, primero, Cristo es el que intercede por nosotros. Y la historia nos dice, alguien se levantó y dice: ¿por qué no más él? Yo creo que hay otros santos, ¿no? Todo el pueblo es santo. ¿Por qué no más tú? ¿Se entiende la historia? Bueno, vamos a ver. Ponte delante del Señor, a ver a quién escoge Dios para que sea tu intercesor. Y dice la Escritura que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Eso es lo que quiere enseñar esta historia. No podemos usurpar ese lugar. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo en su calidad de hombre. Jesucristo es el maná, lo dice Juan 6. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Él es el que nos alimenta todos los días. Jesús es nuestra ley. Si nosotros queremos cumplir su voluntad, entonces solamente tenemos que ver a aquel que cumplió perfectamente la ley. Las tablas, dice Joel, ahora están escritas en sus corazones y en sus mentes, porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Cristo es la vara de Aarón que reverdeció. Cuando al tercer día
después de muerto y sin esperanza, el Señor le trajo a la vida nuevamente. Y esa es la historia de la salvación para nosotros, porque es la esperanza de la resurrección nuestra, que muertos a causa de nuestros delitos y pecados, este mensaje nos puede traer de nuevo a la vida. Que cuando nosotros gustemos la muerte y Cristo regrese, su mismo poder nos levantará de entre los muertos. Eso es la vara de Aarón que reverdeció. Y voy a terminar, hermanos, con esta parte. Hay una historia muy bonita al final de esto. ¿Qué pasó con los hijos de Coré que se retiraron en ese momento que Dios les dijo: apártense porque los voy a destruir? Algunos de sus descendientes se apartaron. De Eliab nacieron Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram fueron aquellos del grupo de consejeros que junto con Coré se rebelaron contra el Señor y al mismo tiempo contra Moisés y Aarón. Pero se abrió la tierra y se los tragó a ellos dos y a Coré. Y todo el grupo murió, pues 250 hombres murieron en el fuego. Esto sirvió de advertencia para los demás. Y lo puse en negritas, Números 26, 10 capítulos más adelante. ¿Qué dice? Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Punto. No vuelve a hablar de los hijos de Coré en todo Números, en todo Deuteronomio. No volvemos a saber nada en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, pero se vuelve a hablar de ellos un poco más adelante. Salmo 42. Quiero que lean la parte superior del Salmo 42 y lo van a leer en sus Biblias. Al músico principal, Masquil de... ¿Qué estaban haciendo los hijos de Coré 500 años más tarde, en el tiempo de David, cuando se estaba construyendo el templo y ellos cantaban cuando se estableció el arca del pacto en la ciudad de Sión? Eran los cantores, eran los compositores de los salmos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Salmo 44, otra vez Masquil de los hijos de Coré. Salmo 45, otra vez rebosa mi corazón, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y también el 46, Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré aunque y también escribieron el Salmo 47, el 48, el 49, el 84, el 85, el 87 y el 88. Dios no los desechó. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero Dios es un Dios de decisiones y el desierto es un momento de decisión. Estaba su padre ahí y quizás su padre se estaba equivocando. Y cuando Dios se presenta y le dice: apártate, ¿qué hicieron los hijos? Tomaron su lugar. Quienes se quedaron con Coré, madre, hijos, perecieron, la tierra se los tragó. Pero algunos de ellos supieron que había rebelión contra Dios, reconocieron que no era lo correcto y se apartaron. Y Dios no los desechó a ellos, a pesar de su genealogía, a pesar de su descendencia, Dios no los desechó. Y los toma y los trae al templo y los hace los principales cantores en el templo. Y cuando viene la cautividad a Babilonia y a Siria, va a recordar también el profeta que regresaron, y a los primeros que les habla es a los hijos de Coré para que reorganicen todo el culto en el santuario. Dios es un Dios de oportunidades para aquel que escucha su voz, se arrepiente y toma el lugar que le corresponde. Amén, amén. ¿Releemos los salmos, hermanos? Fíjense lo que dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como el ciervo que anda en el desierto caminando, llorando. Eso es lo que significa el bramido del ciervo, porque no hay aguas. Está recordando la historia en el desierto. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los rechazaron mucho tiempo. Ellos que estaban delante del tabernáculo fueron castigados durante muchos años. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras todos decían:
¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates? Se lo pregunta él mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, hablando de Cristo. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Dios son los hijos de Coré. Es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantad a Dios, a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. Por último, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios mío. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Qué entendieron ellos? Que era un privilegio estar a un lado del tabernáculo. Nos equivocamos. Tuvimos un pensamiento exaltado que nunca debió haber estado ahí. Así que, Señor, mejor es un día cerca de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y la canción que hacíamos referencia hace un momento, prefiero un rincón en la casa de Dios. Prefiero, ojalá que nosotros digamos, lo que tú me has dado, Señor, es un privilegio para poder vivir junto a ti, y que nosotros entendamos que nuestra esperanza está en aquel que se puso en medio de los vivos y los muertos, levantó su incensario e intercedió por nosotros. Amén. Y detuvo la plaga de la muerte para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Amén. Amén.